de Ultranoticias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo. Iniciamos semana, por supuesto, iniciamos información. Manténgase muy bien informado, y al tanto de lo que sucede en Aguascalientes. Lo invito a que participe con nosotros a través de la línea telefónica que ya conoce, 162-95-95. El centro de mensajes UTV Espacio nos escribe su comentario y lo envía al 30500. Tenemos también Ultranoticias presente en las redes sociales, en Facebook Ultranoticias Aguascalientes y también minuto a minuto en Twitter, Diana-Lomelí- y Ultranot-AGS son las formas en las que usted se puede mantener al tanto y por supuesto no deje de visitar www.ultra.com.mx. Información local, nacional, internacional, deportes, espectáculos y demás. Mientras tanto, arrancamos con las noticias. El día de hoy, de una manera un poco diferente, recibiendo en el estudio al presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Aguascalientes, al licenciado Salomón Gutiérrez Mayorga, quien el día de hoy nos está visitando. Buenas tardes, bienvenido. Diana, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Tenerlo. Muy buenas tardes a todo el teleauditorio. Con un tema muy importante, el tema de la informalidad. ¿Cuál es la situación de Aguascalientes? Bueno, hablando del comercio informal, pues es una situación preocupante aquí en el estado, en la ciudad, porque sí tenemos una gran proporción de los comerciantes informales. Esto es, el comerciante informal es el que no está sujeto al pago de impuestos, derechos, al Seguro Social, al Infonavit, etcétera. Y bueno, pues que también andan posicionados en un lugar y otro, son, digamos, comerciantes itinerantes de alguna manera. Y bueno, ante esta situación, pues sí están en una ventaja hacia los comerciantes formales con el hecho de que sus costos de operación son más reducidos. ¿Qué tanto son aquí en Aguascalientes los informales? Reflejando cifras, te comento que aquí en Aguascalientes existen 55,300 negocios. ¿Sí? ¿Informales? En total, estas son cifras del INEGI, las últimas que nos dieron. De esos 55,300 negocios, únicamente están dados de alta ante el Seguro Social 12,110 negocios. O sea, ni el 50%. De tal manera que tenemos una diferencia interesante. En principio podríamos decir que es más del 50%, pero también hay que aclarar en favor de esa diferencia, de que no toda la diferencia tiene la obligación de inscribirse en el Seguro Social. Vamos a poner negocios que son familiares, en los que el Seguro Social y el Infonavit no obliga a esos patrones a inscribirse en el Seguro Social. Pero de cualquier manera, esa diferencia sí es importante porque se nos reduce a un 58% de esa diferencia de 42,000 que existe entre los formales e informales. Esos 42,000 pues sí se nos van al 70 y tantos %, pero como dice la aclaración, no todos tienen la obligación de darse de alta en el Seguro Social. La cifra se nos reduce a 58%, que de cualquier manera es una cifra importante, dado que pues es más de la mitad de los comercios formalmente establecidos. Sí. Entonces, son las cifras, esa es la realidad de nuestro estado y es la solución que debemos buscar en el mismo. ¿Cuál ha sido la actividad favorita de estos informales hasta el momento, licenciado? Bueno, son varias. Las actividades normalmente son en los tianguis, venden ropa, venden artículos de regalo, venden pues discos y demás, que inclusive ahí es donde viene el problema, de que no solamente están al margen de la legalidad, sino también son sujetos de introducir aún involuntariamente por parte de ellos mercancías de dudosa procedencia, ¿sí? Lo que le estamos llamando el contrabando, la piratería y todas esas mercancías que no tienen un origen bien definido. Verdaderamente quienes deciden formar parte de la informalidad, o que no por gusto propio, sino para evitar pagos a las autoridades correspondientes, preguntarle, licenciado, ¿cómo afecta a la economía de Aguascalientes y directamente a los que sí están formalmente establecidos? Pues sí tiene un impacto muy importante porque, como te decía hace un momento, en principio para el Estado, para el municipio, son negocios que no tienen recaudación, que no pagan impuestos, que no pagan derechos al municipio, y a los propios trabajadores que tienen bajo su encargo, bajo su operación,
pues son trabajadores que no tienen prestaciones de ley normalmente, que no tienen seguridad social, que no pueden acudir a alguna institución de salud, que no tienen el Infonavit, no están sujetos a la prestación de vivienda, etcétera, y así podemos seguir avanzando. Obviamente esa situación redunda en pesos y centavos, que el comerciante informal, al no pagarlos, pues tiene un menor costo de operación que el comerciante formal, que empezando porque paga una renta, porque tiene un negocio bien establecido, que al estar bien establecido está empadronado ante la Secretaría de Hacienda, Seguro Social y todas las dependencias, y a las que cada mes o cada bimestre debe estar pagando su tributo por lo que le corresponde. Claro. Esta situación, pues obviamente va en impacto del costo de las mercancías o servicios que presta, y pues eleva sus costos, de tal manera que tiene que dar un precio más elevado que absorba esos costos de operación, cosa tal que el comerciante informal no los tiene. Claro. Entonces ahí estamos en una competencia desleal, claro, en una ventaja que no ayuda al comercio. Y se nota sobre todo en el consumo de los pues, de efectivamente, las personas, ¿no? Claro, de que mucha gente se va hacia la compra de estos tipos de comercios, porque bueno, es más barato, pero también hay que tener en cuenta la otra situación de que como muchas de las veces son comerciantes itinerantes o ambulantes, como se les dice, pues la persona que va a comprar cierto artículo no tiene el respaldo de la garantía que el bien o el producto debe tener. Claro. De tal manera que si compras, por ejemplo, un artículo eléctrico electrónico, un juguete, que llegas a tu casa y no funcionó, pues ya no tienes a quién reclamarle, porque regresas y ya no está. Exactamente. ¿Qué tan grave es esta situación en el Estado y qué tan lejos estamos de convertirnos en un distrito federal, por ejemplo? Bueno, sí es delicado el asunto, aun cuando afortunadamente aquí las instancias municipales, que es en primer lugar quien le corresponde la vigilancia y la autorización, pues actúan de una manera de que no se está dejando que se desproporcione este tipo de comercio. Sin embargo, no obstante, pues tenemos la cifra alarmante que te comenté al principio, de que llegamos casi un 60%, y eso es lo que de cualquier manera nosotros seguimos insistiendo con las autoridades, y aquí deben intervenir varias instituciones, no solamente el municipio, porque aquí deben de intervenir desde la Procuraduría General de la República, debe intervenir la delegación de la Secretaría de Economía, deben del propio municipio, la Secretaría de Hacienda, claro, o el SAT. Todas esas son entidades, instituciones que deben estar interviniendo en esta situación. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál es la participación de ellos? A lo mejor no tanta burocracia o tanto trámite para establecer un negocio de manera formal, a lo mejor mayores incentivos. ¿Qué hace falta? Bueno, dos cosas muy importantes has comentado. ¿Qué hacer y cómo motivar a esas personas? En primera instancia, debo de comentarte que abonando la conducta del comercio informal, muchos de ellos quieren tributar. O sea, no es el hecho de que todos estén al margen o que quieran estar al margen de la ley, sino que muchos de ellos están convencidos y quieren tributar. Solamente piden una cosa, de que sea una tributación ágil, práctica, fácil, accesible para ellos. O sea, que no se metan en el enredo de hacer las declaraciones y sobre todo de recurrir a un profesionista como es un contador que les puede llevar su contabilidad o el pago de sus impuestos. Ya no vamos tan lejos a la contabilidad, que es un mecanismo más complicado, sino a la tributación de impuestos. O sea, el comerciante informal, como digo, muchos de ellos quieren tributar, pero dicen, a mí pónmela de una manera práctica, fácil, y no me vengas con que tengo que contratar un contador porque mis ingresos o mis utilidades no me dan para pagar un profesionista de esta naturaleza. Entonces, que sea una manera tributaria, una formita pequeña, no sé, una cuota fija, lo que sea, pero que se le den las facilidades en ese sentido. Por otro lado, la cuestión que yo te decía en cuanto a las soluciones que se están tomando, a mí me da mucho gusto comentar de que el SAT ahorita ya está actuando con el famoso programa PAR, que dice que se refiere al programa de actualización de registros, en el que está haciendo, como ellos le llaman, barridas
por zonas o por colonias en las que está, por un lado, actualizando el padrón de los contribuyentes que ya lo tienen. Y actualizando me refiero a que algunos cambiaron de domicilio, que se hicieron más grandes, más pequeños, que desaparecieron, cambiaron de giro, etcétera. Y ahí se aprovecha para de que en esta barrida, como repito ellos le llaman, pues van a encontrar también mucho comercio informal, a los cuales pues deberán de invitarlos a que se alineen al padrón de contribuyentes. Entonces nosotros esperamos, igual que ellos esperan, según nos han informado, un incremento de un 30% en el padrón y en el registro de contribuyentes. A nosotros nos daría mucho gusto que fuera esa cifra o más, porque lo que nosotros queremos es de que el informal se alinee a la formalidad. Nosotros no queremos que desaparezcan, queremos que se pongan al corriente nada más. Y ya finalmente, licenciado, ¿cuál es el pronóstico para este cierre de año? Bueno, tenemos expectativas interesantes porque ya el movimiento económico que se está provocando a través de la exposición de festivales y todo eso, pinta bien el cierre de año. Y estoy hablando específicamente del próximo Festival de las Calaveras, que inicia el fin de esta semana, fin de mes, y los primeros días del mes de noviembre, en el cual esperamos una derrama importante, ya que se están instalando un buen número de comerciantes, por lo cual esperamos una derrama económica importante. Y eso aunado a la difusión que se le está dando a través del Gobierno del Estado, Secretaría de Turismo y todos los que promovemos esta situación, esperamos una afluencia y una asistencia muy buena. Y de ahí vienen otras cosas, ya se viene el fin de año, que cerramos normalmente con buenas expectativas. Licenciado, muchas gracias por estar en Ultima. Muchas gracias por tu invitación, hasta la orden, ¿sí? Aquí es su casa cuando guste. Vamos a hacer una pausa rápidamente y ya regresamos con más noticias. Ultra Noticias.